Si Israel va a sufrir una gran tribulación física, no hay duda que para la iglesia vendrá una tribulación espiritual. Por eso todavía tenemos tiempo dado por gracia, por el Señor, para que nosotros aquí, como pueblo de Israel también, como iglesia, aprendamos a entrar a la presencia del Señor, porque la gran tribulación que viene para nosotros es de carácter espiritual. Eso tengámoslo muy claro. Miren, uno puede huir de un enemigo físico, pero huir de un enemigo espiritual es otro campo. Y quizá lidiar con una tribulación física, pues uno puede buscar la forma de huir. Por eso Jesús dijo, huyan a los montes. Pero ¿a dónde podemos huir de un ataque espiritual? El único lugar, como dice uno de los salmos, alzaré mis ojos a los montes. Y no es una pregunta. Allí es una afirmación, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? Pregunta, vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Y escuchen esto, ya sea que estemos en un monte, en una cueva, en una ciudad, no va a importar el lugar, porque, hermano, no hay forma de esconderse de un ataque espiritual y el único refugio que tenemos es junto a Dios. Él es mi roca. Él es mi torre fuerte. Él es el poderoso gigante que pelea nuestras batallas, no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra aquellos que se disfrazan como ángeles de luz en nuestra batalla. Batalla contra la carne, batalla contra el mundo, batalla contra los demonios y contra Satanás mismo. Para eso, hermano, no funcionan armas materiales, convencionales. ¿Cómo se va a defender usted con un arma que tira balas en contra de algo así? No puede, no funciona. Yo estoy haciendo estas aclaraciones para que nos ubiquemos. Y yo les hacía ver que lo que buscará en el fin, de manera bien fuerte, lo que vendrá y lo que buscará ser atacado por el enemigo es lo que acabamos de estar haciendo. Intervenir en todo aquello que sea objeto de culto, en este caso de nosotros, Dios. El mundo también tiene objetos de culto y hasta eso va a ser afectado. El mundo perderá sus dioses, su forma de adoración, su forma de culto también la perderá, porque el hombre de pecado que viene reclamará para sí todo culto y toda adoración, y la iglesia, hermano, va a ser sometida, va a ser perseguida, va a ser, hermano, estorbada, para que dejemos de levantar un altar, que dejemos de reunirnos en un templo, que dejemos de congregarnos en nuestras casas para adorar al Señor. Va a intervenir y va a prohibir todo ese tipo de cosas y reclamará para sí, hermanos amados, el culto, la adoración, el sacrificio dentro de un culto corrompido, perverso. En el capítulo 8 del libro de Daniel, aquí Daniel hace referencia al imperio medo-persa y al imperio griego. Dice que el imperio griego destruye al imperio medo-persa y luego en su desarrollo resulta que este que es identificado aquí como el macho cabrillo, que no es otro más que Alejandro Magno,
Y a propósito, viendo documentales sobre este hombre reclamaba también reconocimiento como Dios. Es más, se dice que muchos en el momento del apogeo de este hombre decían que su origen era divino. Y él reclamaba para sí cierto reconocimiento como Dios. Algunos comentaristas llegaron a decir que era muy probable que Alejandro tuviera esos aires de grandeza como un Dios. Es muy probable. Aunque sabemos que cuando Alejandro llegó a Jerusalén y llegó allí donde estaba el templo, él respetó y no entró. Pero más tarde, después de que Alejandro muere, resulta que sus generales se repartieron el reino griego y uno de ellos se quedó en la zona norte, en Asia Menor, que recibió esa porción del gobierno o el reino de Alejandro y lo gobernó. Seleuco se quedó allí. Y los descendientes de Seleuco, uno de ellos que hemos oído tanto mencionar, Antíoco IV Epífanes, a quien los judíos, burlándose de él, le decían Epímanes. Epífanes quería decir el brillante, el divino, el ilustre. Eso quería decir Epífanes, pero ellos le decían Epímanes, el loco, el perverso. Pero uno de estos, y que aquí, en el versículo 9, dice que de uno de los cuernos que salieron del reino de Alejandro, de uno de ellos, es decir, de Seleuco, salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño en ese momento era Antíoco Epífanes, que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Fíjense esto, hermanos, aquí el príncipe de los ejércitos era precisamente el gobernante en ese tiempo, hermano, en Israel, en Jerusalén particularmente, el príncipe, el comandante de los ejércitos de Israel o de Judá en ese momento, fue sometido, hermanos, y dice aquí que este cuerno pequeño, en este caso Antíoco Epífanes, dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, es decir, el altar, como les dije el otro día, fue como dijéramos, profanado, sacándolo del templo y en lugar de él poniendo un altar corrupto, un altar profano. Y en el templo, en un altar profano, se ofrecieron sacrificios, hermano, a los dioses de ellos. Y en cada ciudad de Jerusalén, básicamente, también pusieron altares y obligaban a la gente a ofrecer sacrificios a los dioses de los griegos. En eso consiste la abominación desoladora. Pero la abominación desoladora llega, hermano, sustituyendo, escuchen bien, el holocausto aquí o el sacrificio continuo. Se quita el sacrificio de adoración, de culto hacia Dios, y se establece un culto corrupto, un culto, como bien dice la palabra, hermanos, un culto abominable. En lugar del culto santo a Dios, un culto abominable a los demonios, a Satanás y todos los dioses que ellos tenían. Y así ha venido por la historia. El mundo sigue haciendo esas cosas. Nosotros afanados en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, que vamos, que venimos, hermano, alrededor nuestro hay, hermanos, escuchen, un sistema de adoración de tinieblas. Hermano, no solo el sistema de oración que vemos del mundo, cómo se glorifican entre ellos. Hermano, allí escondido, donde nosotros no alcanzamos a ver, hay muchos lugares donde se reúne mucha gente a hacer cultos satánicos. Y lo triste de esto, que muchas gentes que han sido cristianas, hermano, han renunciado al Señor y se han refugiado ahí en ese lugar a adorar a Satanás, porque ya no encontramos satisfacción adorando a Jesús, buscaron adorar a Satanás.
Yo les he estado diciendo que la apostasía viene y que en Israel particularmente, donde deberá verse de alguna manera. Hoy veíamos con mi esposo una noticia. No solo vi el titular nomás. Tal vez pueda ver la noticia otro día. Pero en Israel una emisora evangélica ha sido cerrada por el gobierno de Israel. Ha sido cerrada por anunciar el evangelio a los judíos. Fíjense, eso ya es un botoncito de muestra de lo que viene. Pero dice que este cuerno pequeño, dice que él quitó el continuo sacrificio. En el versículo 12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Otra vez. Me llama la atención aquí porque dice, y a causa de la prevaricación. Y ya vimos ahí en Daniel 9 que una de las cosas a las cuales se le va a poner término es, según Daniel 9:24, una de las cosas que se le pone fin es la prevaricación. Y la prevaricación, hermano, dentro de los términos jurídicos, dijera yo, no es otra cosa más que alguien que está dedicado a una función determinada y haciendo uso de sus facultades se corrompe haciendo otras cosas que no son de su competencia. Prevaricación. Dice aquí que debido a eso, el ejército le es entregado. ¿Qué sucede en esto? Muchos del ejército de Judá en aquel entonces desertaron y se unieron con el invasor en contra de su propio pueblo, en contra de Israel y en contra del templo y en contra del sacerdocio. Eso es serio. Pero le fue entregado al cuerno pequeño esto, y una de las cosas que vino como consecuencia es que el continuo sacrificio fue eliminado, fue quitado, y el continuo sacrificio es la adoración. Ya vamos a ver dentro de un momento, voy a explicarles en qué consiste esto del continuo sacrificio. Y dice que además de eso, echó por tierra la verdad. Aquí, echó por tierra la verdad equivale, hermano, a presionar y a obligar al pueblo de Israel que abandonara la alianza de la ley. Echó por tierra la verdad es la ley de Dios, obligando a los judíos para que ya no guardaran la ley, bajo pena de muerte. Vino una persecución terrible sobre los piadosos judíos en aquel momento. Esto es bien importante. Daniel 8:12 dice eso. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Nadie podía hacerle frente. Nadie. El que se levantaba y le hacía frente, hermano, moría. Pero Dios proveyó en medio de todo ese conflicto a un hombre con su familia que se levantó en contra de, en este caso, el cuerno pequeño o Antíoco Epífanes IV. Y hermanos, todo este conflicto duró varios años. Aquí en Daniel 8 se dice cuánto duró. En el versículo 14, vean cuánto duró. Porque el profeta pregunta, en el versículo 13, pregunta, entonces ahí oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Aquí la prevaricación, otra vez aclarando, es la abominación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Versículo 26 dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Desde Daniel iban a pasar muchos días
para que llegara y se cumpliera esto en el tiempo de Antíoco Epífanes, hermano, más o menos en el año 170 antes de Cristo. Dice en el versículo 12, por favor. Entonces ahí oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora entre el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esto de 2300 tardes y mañanas, ustedes pueden sacar ahí la cuenta, pero es aproximadamente unos 7 años lo que duró todo ese tiempo, ¿verdad? De aquí se toman muchos para querer enseñar que el anticristo, o en este caso el hombre de pecado, viene, que hace un pacto con los judíos y que se ofrece a construir un templo, y que luego después los traiciona y entonces profana el templo que él mismo ayudó a construir. Eso, hermano, no es así. Durante 3 años y medio primero fue de conflictos terribles en medio de Israel o en medio de Judá mismo. Eso provocó, hermanos, que el hombre de pecado apareciera. O sea, la prevaricación asoladora vino primero en el mismo pueblo de Israel, y por eso aparece el hombre de pecado para establecer una abominación desoladora en el mero templo. Pero, ¿qué es el sacrificio continuo? Hermanos, vamos por favor rápidamente y busquemos en Marcos capítulo 12, versículo 30. Leamos desde el versículo 28, por favor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿qué tiene que ver esto con el holocausto continuo? Ustedes han oído aquí, han leído más bien lo que este escriba hace una síntesis, diría yo, de lo que es el mandamiento. Amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Sin embargo, el holocausto continuo, eso representaba el tipo de la obediencia a ese mandamiento. Es muy importante que lo entendamos. Es el significado de esta ofrenda, el holocausto continuo. En el libro de Levítico, en el capítulo 1, versículo 3, se indica claramente que es una ofrenda voluntaria, lo cual no puede decirse de los sacrificios expiatorios. Los sacrificios expiatorios eran obligatorios. Pero aquí, para entender el significado espiritual de esta ofrenda, es decir, el holocausto continuo, debemos conocer su característica principal. A diferencia de las demás ofrendas y sacrificios, el holocausto debía arder todo sobre el altar, es decir, que el animal que se ofrecía se quemaba completamente en el altar de bronce, según Levítico 1:9. Jesús describe, como hemos leído en Lucas, esta clase de entrega de esa manera.
una ofrenda del todo quemada. Hermanos, nosotros no podemos amar a Dios a medias, ni fingiendo, ni aparentando. No podemos tener una apariencia de piedad. Debe ser sincero, debe ser real, como Jesús lo dice, en espíritu y en verdad. Mire, el holocausto continuo simboliza una consagración o entrega total del hombre para con Dios. Representa rendir cada parte de nuestro ser para amar al Señor incondicionalmente. Con razón, el ofrecerle a Dios un sacrificio, una ofrenda limpia, a mí me impactó y que leyó Carmencita el Salmo 51 y lo quiero compartir con ustedes porque el versículo 18 del Salmo 51 dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Es la benevolencia de Dios para Sión, que tenga muros, Jerusalén. Pero ¿qué muros? Los muros nuestros no son muros físicos. Los muros nuestros es precisamente cumplir ese mandamiento de amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Eso es nuestra defensa. Hermano, una vida de dedicación, de alabanza, de adoración a Dios nos va a proteger. Seremos atacados, pero nos va a proteger, y nos va a proteger principalmente, hermano, para escapar de los juicios de Dios, aunque no escapemos, hermano, de la violencia, de la maldad humana o satánica. Precisamente el que nosotros obedezcamos a Dios en esto provoca el enojo, la ira, el rechazo de los corruptos, de los perversos. Entonces, dice el versículo 19, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Pero qué significa esto? Yo me puse a pensar cuando lo leímos, para cuando David vivía, David, el rey guerrero, mantenía a raya a las naciones a su alrededor. No había nación que se levantara en contra de Jerusalén, que pudiera tener victoria sobre Jerusalén y sobre David y sus ejércitos. Es increíble cómo David trajo, hermanos, un tiempo en el cual cuando salían a la guerra no eran derrotados, y era por esta razón, porque ellos, hermanos, estaban entregados no solamente en lo que era el ritual del holocausto continuo por la mañana y por la tarde, sino que era una cuestión que ellos realizaban de todo corazón. El holocausto continuo muestra 3 niveles de entrega. El amar a Dios no es algo, hermanos, que está reservado solo para ciertos creyentes. El primer amor es algo que cada creyente verdadero experimenta en mayor o menor grado. Y el Señor desea que ese amor se cultive hasta alcanzar la mayor expresión de amor posible. Por esa razón, hermanos, en la descripción del holocausto se dice que podían sacrificarse 3 clases diferentes de animales, las cuales variaban tanto en valor como en tamaño. Esas 3 clases representan los 3 niveles espirituales que hay en la vida cristiana. Por favor, pongan cuidado y atención a esto. Número 1, ganado vacuno. Son los bueyes y becerros cuyo tamaño requería la asistencia de hasta 24 sacerdotes para ofrecerlo. Esto representa a los padres espirituales. Vamos, por favor, a Oseas 14 y veamos, hermano. Aquí el profeta hace un llamamiento al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Le dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Saben, hermanos, aquí el pecado del cual el profeta está, hermanos, exhortándoles a que se vuelvan, es que se han vuelto a los ídolos y han puesto su confianza en el brazo de carne. Aquí habla del asirio, en sus necesidades, en sus aflicciones, porque habían otras naciones atacándolos en ese tiempo. En lugar de volverse a Dios, ¿saben qué hacían? Adoraban a ídolos paganos de otras naciones, buscando refugio, buscando auxilio de esos dioses que los libraran de los enemigos. Era tremendo hasta donde llegaron ellos, que inclusive para ganar el favor de los dioses de las naciones hasta le sacrificaban niños al dios Moloch. Es serio, hermano.
Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu prevaricación, por tu apostasía, te has vuelto abominable. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El original dice nuestros bueyes. En Isaías 29, solo es una referencia, ahí el profeta Isaías se queja de que el pueblo de Judá no adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Lo hacían fingidamente. Por eso él dice, este pueblo de labios me honra, 29:15 de Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué tremendo esto, hermanos. Qué serio esto. En libro de Hebreos, capítulo 13, ahí se exhorta a que nosotros, hermanos, glorifiquemos el nombre de Jesús. Que nosotros tengamos la alabanza genuina y es la de reconocer el señorío de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra hacienda o fuerzas. En eso consiste que voluntariamente, hermanos, le demos al Señor el culto que Él merece. En Mateo 15 recoge lo mismo el Señor Jesucristo cuando dice, este pueblo de labios me honra. Dice, obedeciendo o poniendo mandamientos de hombres. Por eso dice, este pueblo, su corazón está lejos de mí. Y lo que hacen religiosamente, lo que hacen ritualmente, deja de ser aceptado precisamente porque el corazón está corrompido. Que Dios nos dé la gracia, hermanos amados, para poder cada uno de nosotros hacer lo que es correcto en cuanto a esto de sacrificio continuo. No podemos nosotros seguir, hermano, en una condición tal en la que dejemos, hermanos, de ofrecerle al Señor el culto y la alabanza que Él merece. Es Isaías 29:13, hermanos. Pueden buscarlo si quieren como referencia. Pero fíjense en esto, hermanos. Estoy hablando del holocausto continuo y veamos la diferencia que tiene con la ofrenda y el sacrificio por el pecado. Es algo voluntario y es algo que presentaba 3 clases de animales y cada uno difería de tamaño. El otro animal que era presentado era del ganado ovejuno, o sea, es decir, los corderos y machos cabríos que se ofrecían con la ayuda de 6 a 8 sacerdotes. Representa a los jóvenes espirituales. Luego el otro es las aves, la tórtola y los palominos, que representan la entrega de los niños espirituales. Sin importar el tiempo que llevamos de caminar con Cristo, debemos amar a Dios y ofrecerle toda nuestra vida según nuestro nivel espiritual. Por eso debemos desarrollar un entendimiento, hermano, un razonamiento limpio, claro, definido de lo que significa adorar al Señor. Los niños deben ser enseñados a adorar al Señor. Es triste, hermano, que por no hacer eso con los niños, ya cuando llegan a cierta edad, cuando entran a la edad de 12, 13, 14 años, hermano, ellos en lugar de haber aprendido a adorar a Dios, han aprendido a darle su vida y su tiempo y todo lo demás a lo que no es Dios. En Éxodo 29, 38 al 46 se nos dice, este detalle es muy importante, que nosotros lo sepamos y lo pongamos en práctica. El holocausto debe hacerse por la mañana y por la tarde cada día, continuamente. Por ser una ofrenda diaria, se le conoce también como holocausto continuo.
Además se ofrecía en las celebraciones judías y en los días de reposo, según Números 28, versículo 9, capítulo 29 al 39. Toda esa porción nos explica cómo, además del holocausto continuo, debían de ofrecerse las ofrendas que pertenecían ya sea al día de reposo o a las fiestas. No sustituía uno al otro, de eso se sumaba, se multiplicaba. Ahora, hermano amado, estoy haciendo esto porque entendamos bien. Les dije hace un rato, mientras adorábamos y cantábamos, les dije, me quedé ahí arriba y me di cuenta y tuve que bajar y ubicarme. Pero, amados, escuchen por favor, ¿qué produce en nosotros? Seamos sinceros, seamos honestos. ¿Qué produce o qué debía producir ofrecerle a Dios un sacrificio de alabanza? Como dice el Salmo 100, un sacrificio de alabanza, como dice Hebreos 13, un sacrificio de alabanza que honra, un sacrificio de labios que honra el nombre del Señor. ¿Qué debe producir en nosotros? Mire, de estas 3 clases de animal que son aquí tipos, que son designados, ofrecidos como ofrenda, sin importar cuál de ellas se ofrecía, el animal debía ser macho sin defecto, según Levítico 1, versículo 3 y 10. Esta frase, macho sin defecto, encierra un mensaje de gran significado para nosotros. La palabra macho es la misma palabra hebrea que se utiliza en Génesis 1:27, donde dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. La palabra sin defecto se utiliza en Génesis 6:9, donde dice que Noé fue perfecto en sus generaciones, y en Génesis 17:1, donde el Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. El mensaje es claro, el Señor quiere que le ofrezcamos un macho sin defecto, es decir, un varón perfecto. El único que llena ese requisito, obviamente, es Cristo. Así que nosotros debemos rendirle nuestra vida y acercarnos a Dios a través de Cristo. Pero hay algo más glorioso todavía. Si le ofrecemos estas ofrendas de la manera que Él lo pide, nosotros llegaremos a ser conformados a la imagen del varón perfecto. De esta forma llegaremos a ofrecer el cumplimiento de esa ofrenda en toda su plenitud. El apóstol Pablo lo confirma en 2 de sus epístolas, tanto en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13, y en Colosenses capítulo 1, versículos 27 y 28. En Efesios dice, a fin de perfeccionar a los santos, y dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto aquí, hermanos, tiene que ver con el nivel de adoración, de entrega, de servicio, con el nivel, hermano, que tiene que ver con la entrega total de la vida al servicio de Dios. Aunque hagamos cosas, hermano, seculares. Alguien puede estar siendo maestro en una escuela, hágalo bien. Sea perfecto al hacerlo, porque lo hace para Dios. O en cualquier otra cosa, como cristianos. En Colosenses 1, 27, 28 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No podemos ser perfectos sin Cristo Jesús. Pero esto lo vamos a lograr si de veras nos dedicamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Seremos conformados a su imagen y su semejanza a través de la práctica de la adoración perfecta delante de Dios. Si le ofrecemos a Dios lo que Él nos pide, hermanos, el resultado será que seremos cambiados y conformados en lo que Él es. Es que la mera verdad, hermanos, es que si lo hiciéramos o si lo hacemos bien, entendamos, el resultado que va a venir son cambios de manera de pensar, cambios en nuestras actitudes, cambios en nuestras obras, cambios en nuestra forma de caminar. Es decir, un cambio radical va a manifestarse, pero el camino es
el holocausto continuo. Con razón, hermano, el mundo y sus sistemas, Satanás y sus sistemas trabajan tanto para estorbar, hermano, que nos desarrollemos en esto. Y saben una cosa, sutilmente nos han dado cosas en las que nosotros creemos que estamos haciendo para Dios lo que hacemos, hermano, y estamos totalmente errados y equivocados creyendo de esa manera. Si no es conforme a la palabra, si no es conforme a la escritura, estamos perdidos. El holocausto continuo, hermanos, es otra cosa también más que el sacrificio de comunión con Dios. Involucra la imposición de manos del Espíritu, la imposición de manos de Jesucristo sobre nosotros, consagrándonos para tal efecto. Como adoradores, lo primero que el que adora en espíritu y en verdad debe hacer para ofrecer su ofrenda, también es que el que adora debe poner su mano sobre la cabeza de Cristo, ungir a Cristo como Rey, como Señor, como Dios. Cuando hacemos eso, manifestamos nuestra disposición a ofrecer lo que Dios pide. Lo que Dios pide de nosotros es que manifestemos la vida del Cordero en nuestras vidas, no otra cosa. Es algo similar a lo que Cristo expresó: yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, según Juan 10, 17, 18. Al hablar de los padecimientos de Cristo por nosotros, Pedro nos indica: vosotros también armados del mismo pensamiento, primera de Pedro 4:1. Nadie nos obliga a poner nuestra vida en el altar. El holocausto es completamente voluntario y necesitamos tener convicción de la importancia de ofrecerlo y disposición en nuestro corazón para poder hacerlo. Por eso, veamos los siguientes pasos rápidamente, hermanos. Número 1, la inmolación. ¿Qué era esto? En primer lugar, era quitarle la vida al animal a través de degollarlo o, en su defecto, decapitarlo, quitarle la cabeza. Eso es lo que sucedió con Cristo. Él fue inmolado. Se ofreció total, plena, completamente a su Dios. Pero ya sabemos dónde está hoy. Por eso muchos de nosotros no avanzamos ni no crecemos, porque no somos inmolados en el holocausto continuo. Cada vez que adoramos a Dios, debemos humillarnos a tal grado, hermanos, que no quede nada, pero nada absolutamente que estorbe nuestra relación con Dios y que no haga defectuoso nuestro sacrificio. En la Biblia, hermanos, la cabeza habla del gobierno o señorío de algo. Como dice 1 Corintios 11, 6, Isaías 2, 1 Corintios 11, 3. Este paso nos muestra que Dios desea que dejemos el gobierno o señorío de la vida pasada y que sea el Señor de nuestra vida. Que Cristo sea el Señor de nuestra vida. ¿Cómo hacemos eso? Según Colosenses y Efesios nos muestran que esto debe ser realizado a través de nuestra mente. Colosenses 2, 18, 19 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios. La mente carnal no puede desarrollar realmente, hermano, una entrega incondicional, voluntaria. Nosotros no tenemos que ponerle condiciones a Dios y Dios tampoco no nos las pone. Es sencillamente dice en espíritu y en verdad, y nos enseña, porque nos dio a Jesucristo, hermanos, nos mostró en Cristo Jesús cómo debe ser el asunto, nos mostró en David y en los salmistas, nos mostró cómo es que debe hacerse, hermanos amados. Muchos de nosotros cuestionamos tanto esto de adorar a Dios y de hacer culto. Hay gente que se pone a decir: hoy no tengo ganas, hoy no quiero, y si lo hacemos de mala gana y de mala manera. ¿Cómo va a recibir Dios eso? No funciona. Necesitamos renovar nuestra mente, hermanos, en relación a eso. Debemos aprender de Cristo Jesús, pero también debemos de aprender de Cristo en su cuerpo. Hermano, uno tiene que observar, fijarse, hermano, porque en la congregación
Hay gente que está desarrollando o ya ha desarrollado un nivel, hermano, de espiritualidad en esta área. Mire, hay gente que no le cuesta adorar a Dios. Hay gente que no le cuesta. Es levantando sus manos y abriendo su boca y el Espíritu Santo fluye. Y es notorio, es evidente. ¿Por qué no seguir nosotros ese ejemplo? Tenemos que responder al señorío de Cristo. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad y ofrecemos a Dios el holocausto continuo, se cumple lo que dice el apóstol Pedro. Por favor, vamos a la primera carta del apóstol Pedro. Podemos llegar a ser descalificados por no ofrecer el holocausto continuo como debe ser. Dice en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjese, casa espiritual, sacerdocio santo, adoradores en espíritu y en verdad, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. David clamaba allá que Dios fuera benevolente con Sión, que edificara los muros de Jerusalén. Entonces decía David, te agradarán los sacrificios. Necesitamos ser edificados. Los muros de Jerusalén, el cuerpo de Cristo, es Jerusalén, es Sión. Y sus muros son alabanza, adoración, oración, son nuestras armas. Dice aquí, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados, sé que es difícil recibir estas exhortaciones, estas amonestaciones, porque nos hemos acomodado. No estamos haciendo el esfuerzo voluntario que se requiere para que cada vez que nos reunimos o cada vez que en nuestro hogar ofrecemos a Dios oraciones, adoración, exaltación, todo lo que tiene que ver con el acercamiento a Dios. La palabra ofrenda, eso significa un camino de acercamiento a Dios. No podemos acercarnos a Dios teniendo algo en contra de nuestro hermano. Por eso es interesante lo que veíamos, que el holocausto continuo es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y entender que Jehová, nuestro Dios, es uno. Es uno. Padre, esta noche glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, porque nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por ti, Señor, para que anunciemos las virtudes, Señor, tus virtudes, tú que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos tu pueblo, Señor. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia, y por esa razón nos queremos acercar, nos acercamos confiadamente. Señor, limpio los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura, Señor. Oh Dios, por favor, que tu Espíritu Santo y la sangre del Cordero nos santifiquen, nos purifiquen, para que cada vez que nos acerquemos como pueblo, cada vez que nos acerquemos buscándote, Señor, lo hagamos sin temores, sin dudas. Lo hagamos, Señor, seguros de que estamos, Señor, delante de tu presencia y que no seremos rechazados de ninguna manera, ni lo que hacemos, ni lo que somos. Muchas gracias, Dios, esta noche por ayudarnos a entender esto. Con razón, Señor, los enemigos se buscan, Señor, interrumpir, estorbar en cualquier manera, Señor, que desarrollemos esta relación contigo a través del holocausto. Muchas gracias, Señor, por tu gran bondad, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias, Señor.
Oremos por las necesidades, hermano Juan José, por favor.